Buenas noches, les habla el bachiller Julián Domingo Maña Concha. Eh, un día más de poder compartir con las personas a las que, gracias a Dios, llega esta difusión de diversos temas, de índole filosófico, teológico, cultural, católico, religioso, espiritualidad y diversos temas afines. El día de hoy, bueno, ya es 9 de agosto, sin embargo, quería compartirles, quería compartirles un poquito la vivencia del día de hoy. La vivencia del día de hoy, 8 de agosto del 2020, nos trae a colación, por lo menos para el mundo católico, igual no para el mundo católico, pero para los que queremos recordar a un personaje ilustre de ya hace bastantes siglos y que ha dejado una herencia fuerte, no solamente en el ámbito religioso, tal vez pasara la posibilidad de tener, como les digo, esta imagen que es, puede ser característica desde esa iconografía sencilla de la gente. Vemos, de hecho, algunos patrones. Acá podemos ver la cruz y la evangelización en todo caso. Símbolos muy cristianos. Ahí ese perrito y ese cariño a los animales, que ciertamente se identifica más con el carisma franciscano, pero también hay pues entre estas dos grandes órdenes mendicantes, llamada la Orden de los Predicadores, ¿no? O dominicos, justamente en torno al patrón Santo Domingo de Guzmán, que es el santo que estamos viendo hoy día. Este carácter también evangelizador con la Biblia roja, y no es a menos este color rojo porque es martírico, de mártir, de sacrificio, de sangre, de entrega, también de Espíritu Santo, de justamente la evangelización. Entonces, tenemos en la iconografía a un hombre santo, a un monje, para hacerlo sencillo así. Los dominicos son frailes o religiosos, ¿no? Y desde ahí también tiene este lirio blanco que simboliza justamente la virginidad, la pureza, el compromiso con lo sagrado, con Jesús, con Dios, con todo lo que la iglesia siempre le pidió ya desde aquellos años de retiro, porque justamente lo religioso es lo retirado, lo apartado, aquello que no es en oposición al mundo. Hay muchas veces en el ambiente filosófico religioso eh, ámbitos más profanos, más de lo cotidiano, más seculares, más laicos, hoy podríamos decirlo, pero que justamente hay un gran movimiento de volver a una fuente allá por el siglo XI, por el siglo XII, y justamente uno de estos grandes visionarios de la cristiandad es Domingo de Guzmán. No haré mucho ahondamiento en su vida, en su profundización, y no porque no quisiese. De hecho, podríamos tener horas de compartir la vida de este gran santo, de este gran fundador, porque, digamos, esta es la otra cara, de alguna manera, del gran San Francisco de Asís, y no es menos grandiosa esta relación. Tal vez ahí falta la gráfica, el rosario, ¿no? El rosario que también, de alguna manera, es muy identificado con los dominicos, con la orden de predicadores, el rosario y la pobreza.
Rosario y la pobreza. Y les decía de los animales porque de alguna manera ellos identifican también un vínculo con la naturaleza y con ser mendicantes, ¿no? Con la mendigar, pero también desde esa pobreza evangélica que nos vuelve a las fuentes del cristianismo y que va a tener a ser los también catedráticos universitarios, ¿no? Y fundadores de tantas universidades. De hecho, la universidad que me precede, eh, con un poquito más, yo soy Julián Domingo Maña Concha, filósofo, investigador, asesor. He estudiado también, tengo la oportunidad de estudiar también en la Católica, algunos cursos de ingeniería mecánica, que justamente la San Marcos. La San Marcos es pues de Fundación Dominica, ¿no? Acá tenemos al santo fundador de los dominicos, en ese hábito clásico, blanco con negro, con la torsura, que es este corte que se identifica a los monjes, y a la Virgen de Rosario. Acá vemos otra iconografía, a Santo Domingo, siempre con ese cariño, esa devoción, ese acercamiento a Nuestra Señora. De hecho, acá es otra imagen, en donde de alguna manera yo también me identifico no exactamente con este santo, porque digamos, como gran santo tal vez no le he estudiado o no le he profundizado a él en concreto mucho, pero sí nos llega a todos los que tenemos un cariño por la filosofía y por la teología y por el catolicismo de la obra de uno de sus hijos, o al menos de dos de sus hijos más ilustres, ¿no? San Alberto Magno, el gran maestro de la quinate, y el doctor Angélico, que no es otro que Santo Tomás de Aquino, el fundador de esta reforma teológica y de ubicar pues al gran Aristóteles en el situal donde le correspondería, tratando muchas veces temas difíciles, peliagudos, y siendo pues un pensador que estuvo cerca de ser declarado hereje. Sus mismos compañeros de estudio, de vivencia del convento no la entendían, y a veces pues las figuras de los santos a veces se ven opacadas por estas cruces, que de alguna manera la consagración al Señor nos permite acercarnos de una manera distinta, ¿no? El dolor, el mal que hay en el mundo es un dolor que no desaparece con la vivencia cristiana. Tal vez en algún momento se afianza, pero justamente es la vivencia y la fe en Dios que nos permite salir con mayor fuerza del mismo problema que tienen muchos o mayores, pero no es bajo ningún motivo, una especie de coraza o de aislamiento que nos aleja de la realidad. Bueno, mi segundo nombre es Domingo y también comparto con ello con mi abuelo paterno, perdón, materno, y es consagrado al Señor, ¿no? De hecho, domingo, el día domingo, o día dedicado al Señor, ¿no? Es por ahí que viene Dominicus, Domini, ¿no? Entonces, era el hombre de la alegría y del buen humor. La gente lo veía siempre con rostro alegre, gozoso y amable. Sus compañeros decían, de día nadie más comunicativo y alegre, de noche nadie más dedicado a la oración y a la meditación. Pasaba noches enteras en oración. El lema de la orden era alabat, bendecire, predicare, ¿no? Hay que alabar, hay que bendecir y hay que predicar. Entonces, este santo, como muchos de los santos, todos los santos, de alguna manera que tienen la alegría, el gozo, la bendición, porque son llenos de Dios, predican al Evangelio, claro, tal vez esta orden nos va a permitir a los que estudiamos filosofía y teología acercarnos más porque son frailes en un momento en donde ya van a aparecer las universidades, ¿no? Como más o menos, no las conocemos ahora, pero más o menos,
Y de hecho muchas universidades europeas van a aparecer donde ellos van a ser, justo con los franciscanos y los sacerdotes seculares y otros profesores seculares, los primeros maestros y catedráticos. Entonces, no es menos exigua, otra vez mi presentación siempre sido publicidad, porque bueno, la publicidad es algo que también es necesario hoy en día. No vivimos en la época de domingo, en donde de alguna manera el caminar por nuestros pueblos cercanos nos identifica rápidamente, de hecho es una gran diferencia con la modernidad. El conocernos poco, el individualismo excesivo, pero más allá de ello, como les decía y como les digo, hay un gran cariño por este santo a través de sus hijos y de los estudios que me permiten no solamente a mí, sino a muchos de nosotros acercarnos a él, ¿no? Entonces, es eso la primera presentación, la primera cercanía a este hombre santo, con amor de hijo, no solo a la iglesia, sino a la Virgen Santísima, y que de alguna manera hoy, que ya está pasando el 8 de agosto, en muchos lugares todavía le tenemos cariño indirectamente por las obras de su apostolado, porque han llegado a nosotros, por ejemplo, tenemos la Universidad San Martín, de ascendencia todavía dominica, San Marcos, muchas universidades en el mundo donde, e instituciones. Hoy día me acordaba cuando paso a veces, cuando todavía no había el cosa del COVID, todavía iba a visitar a San Francisco o a San Pedro de los jesuitas, mucho del logo dominico que es clásico, ¿no? Esos colores negros y blanco que a lo lejos marcan años y siglos de haber precedido en la fe a estos hermanos, eh, a toda nuestra vivencia, a toda nuestra prole. Gracias, Santo Domingo, de verdad, recordando ya pasado tu día, de tenerte, ¿no? Presente, siempre con un cariño especial, siempre con una fuerza, porque tu fe, tu dedicación, tu consagración permitió una obra que hasta el día de hoy perdura. Tal vez no con esa revolución que originariamente y los 5 primeros siglos, pero sigue la obra vital. Y eso es lo importante de nosotros. Los griegos solían recordar mucho la honra, la vivencia de la historia como una trascendencia. Nosotros de alguna manera en nuestra fe pequeña, sumisa, de lo escondido, podemos compartir no solamente lo todo limeño, todo peruano, tiene y conoce a 3 grandes santos dominicos, ¿no? San Martincito de Porres, el Santo de la Escoba, el Santo Mulato, Santa Rosa de Lima, la Rosa de Lima, como muchas veces le conocemos, y San Francisco Solano, ¿no? Entonces, este santo que también viene de España, pero que se santifica en el Perú y de que va a marcar, pues, perdón, no, Francisco Solano, no, San Juan Macías. Perdón. Ahí viene algo que no sé si se dejó claro. Por ejemplo, cuando los dominicos celebran a Santo Domingo de Guzmán, llega del convento franciscano un hermano a hablar de Santo Domingo. Y cuando es el día de San Francisco, va al convento dominico un hermano dominico un fraile dominico para hablar de Santo Domingo, para hablar de Francisco en nombre de Santo Domingo. Porque estos santos tuvieron, y estas órdenes tuvieron muchas amistades, mucha filialidad, ¿no? O sea, qué duda cabe que el más franciscano de los dominicos o de los santos peruanos fuese San Martincito de Porres, ¿no? Qué duda cabe, o sea, no viene acá ni siquiera hacer paragón, ¿no? Pero vamos que la santidad y la espiritualidad trasciende esas particularidades de la situación y de la locación, ¿no? Finalmente son personajes para la humanidad desde el cristianismo y la vivencia particular de la fe. Y bueno, otra vez, la imagen, la publicidad, hay los números telefónicos, no sé si se ve bien, y me pueden seguir en algunos congresos, cosas así, y seguir difundiendo el tema, ¿no? Miren este pequeño icono que podemos
agregarle ahí el tema del rosario si alguno supiese o tuviese la intención. Porque nos permite unirnos y recordar que así como muchas veces estéril, como esa primera diapositiva, aparece una imagen, llega a tener obras de obras de obras para la mayor gloria de Dios, como decía San Ignacio de Loyola. Entonces, un abrazo, cuídense y estamos siguiendo en estos videos difusivos, este primero con carácter teológico, espiritual y de empezar a hablar en un momento siguiente, voy a hacerlo de Santo Tomás de Aquino un poquito, y de temas ya más éticos, más actuales, pero siempre con la luz de la fe, de la tradición, en una época en donde la actualidad, el individualismo, una razón pragmática, una razón utilitaria, yo quiero a esta persona por lo que me da, no por quién es, porque no llego a conocer al otro, porque si mi mamá no me hace el plato de comida que yo quiero, le pego, porque si mi pareja ya no me complace sexualmente, la dejo, porque hay, así como en épocas de Domingo de Guzmán, donde se desconocía al Dios verdadero, al Dios que Cristo nos ha enseñado, el Abba Pater, así se desconoce hoy en día, ¿no? Eh, Ciertamente, aunque Nietzsche no haga célebre la frase Dios ha muerto, y allá en Hegel se escucha, pero ciertamente Nietzsche es muy certero, eh, atribuyéndose a la frase Dios ha muerto, quiere decir que los valores del cristianismo ya habían muerto en ese momento en Europa. Y de hecho, esta sociedad actual que conocemos se asemeja más a una sociedad atea, precristiana, que a una sociedad de los primeros siglos o de la patrística cristiana. Que el buen Dios les conceda cariño, amor, y tratemos desde donde estemos profundizar nuestra fe, fomentar nuestra fe, aliviarnos en la fe, porque la fe debe ser ese cimiento invisible de nuestras certezas, con la fuerza y con la férrea convicción que dejen esas huellas como Santo Domingo de Guzmán, como San Tomás de Aquino, como San Alberto Tomás de Lima, como San Francisco, San Fray Martín y como San Juan Macías. Que el buen Dios nos acompañe siempre, la Virgen Santísima, su vocación de la Virgen del Rosario nos acompañe. Ahora que también estamos a menos de una semana de nuestra queridísima fiesta de la Asunción de María Santísima, ¿cuántos de nosotros tenemos, no solamente por Santo Domingo de Guzmán, saludar a algún dominico o algún catedrático universitario de alguna de estas universidades, sino a un sacerdote amigo, alguna persona que recibe algún sacramento en algún momento en ese momento, ¿no? Ciertamente las fechas marianas son muy deseosas, claro, el 1 de enero es complicado porque normalmente en Occidente fin de año se celebra como una juerga, una fiesta, bueno, este año digamos va a ser recordado un poco distinto, pero también se usa la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre y también de agosto 15, ¿no? De hecho, hay muchos sacerdotes que también hacen su retiro por esta época. Claro, ahora de repente en las diócesis se han cambiado las cuestiones, pero oremos por los sacerdotes y oremos también por las personas, por las familias, porque en cada familia aparece un sacerdote, un religioso, una religiosa, un laico consagrado, un maestro, un teólogo, un filósofo que a la luz de la fe escudriñen, escamoteen estas cuestiones, porque por ejemplo también les comparto, ¿no? Hay un personaje en la vida de San Juan Pablo II que siendo laico, siendo un sastre de la familia de los salesianos, formó y lo orientó en el tema místico y de los misterios del Carmelo a el querido Carlos Boctila, cuando todavía era joven, antes de entrar al seminario. Entonces, a tú y yo que estamos en esta vida, siendo sal y luz de la tierra y luz del mundo, tratemos pues de acercar a cada uno y no alejar en el misterio de la fe. No es nuestra función principal, no, sí la es. Tal vez no al estilo de un sacerdote, no al estilo de un monje, no, no somos eso. De repente el hábito mismo, la formación, el estilo de vida, no es el que Dios quiere en nosotros de esa forma, pero tampoco miremos a Cristo en esa visión religiosa sacerdotal solamente.
Cristo es el modelo de todo cristiano y Cristo es vocación para todo cristiano. Y nuestro modelo es Cristo. Y un ejemplo inmediato es la Virgen. Y los santos nos ayudan a concretizar eso, ¿no? Que la paz y la alegría del Señor sea nuestra fortaleza y estemos así, serenos, tranquilos en este momento también de pandemia, donde muchas personas necesitan ser escuchadas, ser apoyadas. Hoy día, una persona muy alegre, una amiga muy querida, con una gran fe, pero que hoy día me decía, Julián, no quiero hablar, no quiero participar contigo porque no quiero perder tu amistad porque te puedo ofender. Por un lado le agradecía a Dios la sinceridad y la confianza a la distancia, pero por otro también hay que insistirle, no solo a esta amiga, sino a cualquier persona cuando creamos que necesiten de la fe y del apoyo, nuestro tiempo para la tranquilidad. Dios no aparece milagrosamente como las plagas que estamos viendo en las películas de Moisés y del faraón, tan maravillosamente como era así, pero aparece en ti y en mí cuando escuchamos a un amigo, a un desconocido, a veces a quien es nuestro enemigo, ¿no? Darle la otra mejilla al enemigo, amar al enemigo, son las obedientes palabras que debemos siempre tratar de obedecer y hacer eco en nuestro corazón. Es difícil, claro que es difícil. Si fuera fácil, el cristianismo no habría venido a tener una radicalidad y un mensaje verdaderamente poderoso. Pero Cristo que nos ha perdonado también nos debe llevar, así como a Domingo de Guzmán, así como a Tomás de Aquino, así como a Alberto Magno, así como a Rosa de Lima, así como a Martín de Porres, así como a Juan Macías, así como tantos hermanos dominicos y tanta gente que evangeliza en nuestra iglesia, que es misionera, santa y misionera, evangelicemos y profundicemos en la fe. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Cuídense.